Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. Licenciatura en Arquitectura. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Proyecto 2. Análisis de proyectos de espacios arquitectónicos. Diagramación en Arquitectura. Por el arquitecto Luis Soto Santizo. El proceso de diseño arquitectónico, como está puesto por varias etapas o fases secuenciales. Gráfica 1. Dentro de la fase de prefiguración se encuentra la diagramación, que es la herramienta que nos auxilia gráficamente en el diseño arquitectónico, en el cual se indica la relación de los espacios ambientales y la posición de los mismos dentro del proyecto. Es muy importante que se realice apegada a la primera fase del proceso, información o investigación, ya que es una fase donde se llegó a establecer las relaciones entre espacios de acuerdo a lo que el cliente nos solicita. La diagramación es una de mucha importancia. Es un proceso secuencial. Como veremos, cada diagrama es base para el siguiente y debe realizarse tomando en cuenta que es la base de nuestro diseño arquitectónico final. Ya a la altura del diagrama de circulaciones puede considerarse que la distribución nivel funcional de nuestro proyecto esté resuelta. Matriz de relaciones ponderadas. Una matriz es la formación de organizar cierto número de datos en un formato de manera que puedan relacionarse dichos datos entre sí. La matriz de relaciones ponderadas está diseñada en un formato dividido en tres partes: una columna, casillas horizontales y casillas diagonales, en el cual se colocan los espacios del proyecto y por medio del cual relacionamos entre sí los espacios que conforman el proyecto arquitectónico. Establezcamos los tipos de relación, partiendo de los criterios de la siguiente diapositiva. Relación necesaria. Es la relación indispensable entre dos o más espacios. Implica una dependencia funcional total de un espacio con otro. Sin el primero no funciona el segundo. Hay un espacio que sirve y otro servidor. Ejemplo: comedor y cocina. El espacio que sirve es la cocina y el servido es el comedor. Si no existe la cocina, ¿quién sirve al comedor? Condición: los espacios con este tipo de relación nunca deben de separar. Relación deseable. En este tipo de relación la dependencia no es total y la proximidad de los espacios es solamente deseable o conveniente. Los espacios funcionan sin necesidad de la presencia de otro. Ejemplo: sala y garaje, comedor y despensa. Condición: estos espacios pueden estar separados por otro espacio, que podría ser un vestíbulo. Relación inexistente. Cuando no existe ninguna relación entre los espacios. Ejemplos: sala de visitas y dormitorio de servicio. Importante: en la matriz de relaciones no se colocan espacios de circulación, vestíbulos o pasillos, ni jardines. Matriz de relaciones ponderadas partiendo de lo anterior. Procedemos de la siguiente manera. Se trasladan los espacios o ambientes del COD ya zonificados por áreas y se colocan dentro de la matriz, utilizando la primera columna de la matriz para dividir los tipos de áreas, generalmente social, semisocial, de servicio y privada, y coloreando cada una de estas áreas así: el área social en color verde, el área semisocial en color naranja, el área de servicio en color amarillo y el área privada en color rojo.
Asignamos un valor numérico a las relaciones, generalmente par y abajo, esto con la finalidad de poder calcular mentalmente a las relaciones necesarias se les asignará siempre el doble valor que a las deseables, y a la relación inexistente no se le asigna valor y se deja en blanco para no saturar de la matriz así la relación necesaria. Se interrelacionan los espacios, ambientes, cruzándolos en la franja diagonal, colocando en el espacio de intersección el número asignado de acuerdo al tipo de relación que estos tengan entre sí. Este proceso hay que realizarlo con todos los espacios, uno por uno, partiendo de arriba hacia abajo, en las casillas de intermatriz de relaciones ponderadas. Seguidamente deben sumarse los valores contenidos dentro de las dos columnas diagonales hacia arriba y hacia abajo, que le corresponden a cada ambiente, exceptuando el primero y el último de la lista, a los que les corresponde únicamente una columna diagonal. Ver gráficas abajo. La suma debe hacerse en forma diagonal, hacia arriba y hacia abajo, y el total de esta se coloca en la casilla que dicen sumatoria. Ver matrices de relaciones ponderadas, sumatoria de relaciones, primer ambiente de la matriz. Finalmente, se establecen rangos de acuerdo a las sumatorias obtenidas. Estos se establecen de forma descendente de acuerdo a la sumatoria. Esto quiere decir que el rango 1 será el de la cantidad de mayor obtenida en la sumatoria, y el último rango será la sumatoria de menor. Al final debe realizarse un resumen de la ubicación de los ambientes de acuerdo a los rangos, este par al de la matriz. Matriz de relaciones ponderadas, rango ambiente. Diagrama de ponderaciones. Un diagrama está establecido por rangos y los ambientes contenidos en cada uno de estos. Pasamos a ubicar los ambientes en el diagrama de ponderaciones, llamado también de preponderancia. Acá se presentan los ambientes en forma de círculos, los cuales deben mantener el mismo color de su área, y a la condición en que estos círculos deben ser del mismo tamaño. Procedemos de la siguiente forma. 1. Trazamos el diagrama con tantos círculos concéntricos como rangos obtenidos. En el objeto obtuvimos 5 rangos, por lo que el diagrama contendrá 5 círculos concéntricos. Estos círculos se numerarán desde el centro hacia afuera. 2. Dividimos el diagrama en el mismo número de áreas del proyecto, de manera que los ambientes nos queden ubicados dentro de su área. Esta división no necesariamente tiene que ser de partes iguales, sino dependerá del número de ambientes de cada área. Trazo del diagrama de ponderaciones, división del diagrama de ponderaciones por áreas. Colocamos los ambientes sobre la línea del rango que les corresponde, teniendo el cuidado de ubicarlos de acuerdo a su relación, por dentro del espacio destinado para el área. Así los ambientes con relación necesaria deberán estar siempre muy cercanos, aunque estén en distintas áreas, por ejemplo, la cocina y el comedor. Uno del área de servicio y otro del área semisocial. Esto se hace porque el siguiente diagrama, que es el de relaciones, se ejecuta sobre este como base. Este diagrama nos sirve para establecer gráficamente las relaciones que fueron ubicadas en la matriz de relaciones. Por ser gráfico, debemos cambiar la nomenclatura numérica por simbólica, de la siguiente forma. Relación necesaria, un 4, y relación deseable, un 2. No deben existir interacciones de líneas continuas, relación necesaria,
y preferentemente tampoco líneas continuas con descontinuas, ni descontinuas con descontinuas, aunque esto es más aceptable ya que se solucionará con la colocación de los espacios de circulación en el diagrama de circulaciones que se verá a continuación. Las circunferencias ambientes no pueden quedar encerradas dentro de la unión de las líneas, ya que esto puede regresar un problema de encierro de ambiente en el diseño final, a menos que sea un ambiente que necesariamente deba quedar de esta forma, y esto convocará que no exista iluminación ni ventilación natural en el mismo. Las líneas solo pueden ser rectas, no se permite hacer curvas, quebradas o mixtas. Las líneas deben ser perpendiculares a las circunferencias, no tangentes. Diagrama de relaciones. Para el trazo del diagrama se toma como base el diagrama de ponderancia. Puede utilizarse incluso un calco sobre este diagrama para respetar las posiciones de los ambientes. Y la matriz de relaciones, para ver las relaciones entre los ambientes. En el primer intento de elaboración del diagrama, es inevitable respetar las condiciones descritas anteriormente, por lo que su elaboración existirán muchos de estos errores. A este primer intento de diagrama se le denomina el diagrama desordenado. Diagrama de relaciones. Seguidamente y con el estudio obtenido en el primer intento, pueden moverse las circunferencias para evitar los errores obtenidos y lograr una buena distribución. Recordad que si se mueve un ambiente con relación necesaria con otro, deberán moverse ambos. Este será el diagrama final y en el que debe presentarse, no presentar el desordenado, ya que este solo sirve al diseñador para llegar a la respuesta final. Deberán intentarse las veces que sea necesario, hasta llegar a una solución aceptable, en donde si se respetan las condiciones, simbología, relación necesaria y deseable, el diagrama de relaciones desordenado. Diagrama de relaciones. En este diagrama, como su nombre lo dice, aparecen las circulaciones. Estos espacios de circulación pueden ser de dos tipos: lineales, su configuración es lineal, por ejemplo, un pasillo o corredor. Los puntuales, su configuración es de un punto hacia afuera, por ejemplo, un vestíbulo. En este diagrama también se indica el sentido de la circulación y se ubican los ingresos. Los ingresos pueden ser peatonales, principales y secundarios, de servicio y vehiculares. Para cada uno de estos elementos debe realizarse una nomenclatura bien clara. Los criterios para la colocación de estos espacios de circulación son los siguientes. Se colocarán los espacios de circulación, igualmente representados por círculos, como el resto de ambientes, pero con diferente color e indicando si es puntual o lineal, en donde aparezcan varios ambientes unidos a través de relaciones deseables, absorbiendo estos los espacios de circulación, los cruces de líneas que puedan existir en el diagrama. Los espacios para circulación puntuales se colocarán en los ingresos y en donde existan hasta 4 ambientes relacionados entre sí. Para más de 4 espacios relacionados deberá ubicarse un espacio de circulación lineal. Los espacios de circulación, ya sean puntuales o lineales, podrán relacionarse entre sí a manera de buscar la interconexión de todas las áreas del proyecto. Diagrama de circulaciones. Circulación lineal. Circularización puntual, procedimiento. Toma como base el diagrama de relaciones e identificar en el mismo el centro del área social para ubicarlo un vestíbulo principal y las intersecciones que aún persistan en el resto de áreas, que serán los lugares para colocar circulaciones. Las relaciones deseables de estos ambientes quedarán
unidas a los espacios de circulación en forma necesaria. Importante, los espacios con relaciones necesarias no deben separarse por medio de un espacio de circulación, vestíbulo o pasillo. 2. Unir los ambientes a los espacios de circulación que serán los vínculos entre estos, con líneas, con flechas, que indicarán el sentido de la circulación. 3. Indicar con la nomenclatura establecida, que generalmente son flechas de destino grosor o color, los ingresos, los cuales deben tocar la circunferencia del ambiente por donde se ingresa al proyecto. No debe hacérsele circunferencia a los ingresos. La simbología. Diagrama de flujo de circulaciones. Flujos. Como su nombre lo dice, colocamos el flujo de las circulaciones, expresados en porcentajes. Esto puede hacerse directamente sobre las flechas del diagrama de circulaciones o realizando por separado el diagrama, engrosando las mismas flechas para que sea más gráfico y tenga una mejor comprensión visual. Habiendo calculado anticipadamente los porcentajes, procedemos a la siguiente manera. 1. Calcular el número total de usuarios del proyecto. Esto incluye personas ajenas, visitas y servicios. Y propietarios, este será el 100%. 2. Estimar flujos de circulación en porcentajes. Colocar el porcentaje sobre la flecha de circulación. La aplicación principal de este diagrama es estimar el ancho de los espacios de circulación. Ejemplo. Diagrama de flujo. Como se mencionó, también pueden realizarse el diagrama por separado y realizar una simbología combinando el grosor o tipo de las flechas proporcionalmente al flujo de la circulación. Esto también podrá hacerse cambiando el color de las mismas, dependiendo de la creatividad del diseñador y de la mejor manera para ser interpretado por este. Ideas generales y principios ordenadores. La idea generatriz es el concepto del que se vale el diseñador para influir o conformar sus diseños. La idea ofrece las vías para ordenar y generar de modo consciente una forma. Para realizar esta conceptualización, el diseñador puede valerse de 3 criterios: analógico, conceptual y metafórico, que explicaremos más adelante, aplicando previamente un proceso de abstracción para poder representar los mismos. Este proceso de abstracción es básico para poder representar física y especialmente cualquiera que sea la idea en la que se basa nuestro diseño, así como base para determinar la forma que tendrá el diseño, tanto en planta como en elevación. La forma obtenida de este proceso será aplicada a partir del momento al siguiente diagrama, burbujas, en el cual se define el tamaño y forma del proyecto. Este será y se verá luego. Proceso de abstracción. Es el proceso por el medio del cual se lleva una forma real, natural o artificial, a su forma más simple abstracta. En esta última debe evidenciarse la escasia del objeto real y no perder sus características. El concepto filosófico de la abstracción dice que es una operación intelectual que consiste en sintetizar la forma de un objeto. Ejemplos. Criterio analógico, basado en la semejanza o parecido del diseño con algún elemento natural o artificial, como lo muestra la imagen. Criterio conceptual. Al referirnos a concepto, estamos hablando de la concepción o interpretación de cada diseño que tiene el objeto que está diseñado, cómo lo interpreta. Ejemplo en fotografía. Destello de un flash. Criterio metafórico. Una metáfora es una analogía,
o asociación entre dos elementos distintos que comparten alguna similitud en sus características o su funcionamiento de la combinación del criterio conceptual y el metafórico. Se desprende el término de metáfora conceptual, que básicamente es la comprensión de un concepto en términos de otro. Para esto, el diseñador debe conocer y dominar muy bien los dos elementos que compara. Ejemplo en fotografía. Principios ordenadores. Principios del diseño. La idea se auxilia de dos principios que ofrecen vías para organizar las decisiones y para ordenar, generar y de modo consiste una forma. A estos les llamamos principios ordenadores de diseño. Los principios ordenadores de diseño más utilizados son: ejemplo, recta definida por dos puntos en el espacio en el entorno, cual cabe disponer formas y espacios de manera simétrica y equilibrada. Idea generatriz y principios ordenadores. Ejemplo, simetría, distribución y organización equilibradas de formas y espacios equivalentes en lados opuestos de una recta o plano de separación, o respecto a un centro o un eje. Ejemplos: jerarquía, articulación de la relevancia o significación de una forma o un espacio en virtud de su dimensión, forma o situación, relativa a otras formas y espacios de la organización. Ejemplos: ritmo, movimiento unificador que se caracteriza por la repetición o alterancia modulada de elementos o motivos formales que tengan una configuración idéntica o diversa. Ejemplos: pauta, línea, plano o volumen que por su continuidad y regularidad sirve para reunir, acumular o organizar un modelo de formas y espacios. Ejemplos: transformación, principio por el que una idea, estructura u organización arquitectónica puede modificarse a través de una serie de manipulaciones y permutaciones discontinuas en respuesta a un contexto o a un grupo de condiciones específicas, sin que por estas causas se produzca pérdida de identidad o del concepto. Diagrama de burbujas. Diagrama de burbujas de determinación de proporción bloques. En este caso, se proporcionan los ambientes de su tamaño real. Idealmente realizarlo a escala. Esta información la obtenemos directamente del cuadro de ordenamiento de datos. Los bloques podemos localizarlos directamente sobre el diagrama de circulaciones. La proporción de los ambientes corresponderá a la forma de arreglo especial del mismo. Ejemplo: la razón de realizar los bloques es para obtener la proporción real de cada ambiente y respetar esta al momento de dibujar las burbujas, por lo que se recomienda que la burbuja encierre totalmente al bloque, lo que nos garantiza estar dentro de la proporción real. Seguidamente, y en base a los bloques obtenidos, dibujamos las burbujas, formas orgánicas amorfas u obtenidas en el proceso de idea generatriz, mantenimiento de la distribución del diagrama de circulaciones. Las burbujas de los ambientes con relación necesaria deberán estar en una interacción a toque. Esto nos indica que existe una continuidad espacial entre estos ambientes, como lo muestra la fotografía. En este diagrama ubicamos el norte, los ingresos, los vanos, las puertas entre ambientes, las ventanas, para lo que realizamos la siguiente simbología. Diagrama de burbujas final.
Simbología. Norte, ventanas, vanos, puertas, ingreso vehicular e ingreso principal. Referencias.